Bueno, buenos días. Vamos a empezar, compañeros, el grupo 2 de este encuentro sobre... eh, Diana pregunta si revisamos bien. Ayer había estado conversando y tenía el link, pero no sé si querrá o no sumarse. El link se lo alcanzamos anoche. Eh, bueno, vamos a comenzar el otro grupo de esta discusión de la relación entre Marx y Lacan, Marx, o el psicoanálisis y Marx, porque vamos a arrancar un poquito más atrás, dentro de, para un poco por la experiencia del miércoles y por la experiencia general de cómo está funcionando la vida cultural en el presente. Esta charla está dentro de una batalla política más general que nosotros tratamos de dar, que es que no se puede reemplazar la actividad política con cualquier otra actividad social, cultural, adjudicándole posibilidades, potencias y energías que no tiene. Entonces, tratamos siempre de limitar, sobre todo por ejemplo, la adjudicación de efectos de resistencia a cualquier acto cultural. Acá estábamos leyendo poesía y resistiendo, una banalidad estúpida que lastima a la lucha política y obviamente lastima también a la poesía. Y así venimos tratando diversos temas en esta perspectiva. La otra aclaración es que estas charlas no intentan y más bien rechazan incluirse en las infinitas querellas lacanianas. Vamos a tratar de referirnos a Lacan en relación a su obra de una manera bastante general, sin el detalle y la precisión de quienes están debatiendo ahí al interior de un corpus y al interior de una corriente, una praxis que no es la que nosotros queremos practicar como grupo. Y por eso empezamos la convocatoria a los que les llegó el texto, porque lo hemos repartido en algún momento y en otro no, así que con una cita de Freud que separa la miseria neurótica del infortunio ordinario, ¿no? O sea, y dice que son como el oso polar y la ballena, habitan la misma geografía, pero jamás pueden enfrentarse porque uno está en el mar y el otro está en la tierra. Este sería para nosotros el punto de partida que eh, más que solo punto de partida, también es el de llegada. Estos dos territorios no son territorios comunes ni tienen posibilidades sí, posibilidades de influir, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, de explicar uno al otro. Porque explican y sistematizan y profundizan en cuestiones distintas. Y en este caso, a diferencia del ejemplo que puse antes, no solo distinta de la poesía o de la cultura, no solo distintas, sino a nuestro juicio categóricamente opuestas. Sin embargo, estas confusiones o superposiciones o solapamientos tienen efectos porque son también dos praxis que tienen muchos elementos cercanos. Así que a nuestra manera de ver los voy a enumerar. Un elemento cercano es que tanto el psicoanálisis como el marxismo, tal como nosotros lo pensamos, porque no hay uno solo tampoco, están fuertemente relacionados con la demanda. O sea, en los dos se supone necesario
para vehiculizar su acción analítica o revolucionaria, que hay una demanda. En el caso del psicoanálisis, alguien demanda, y sobre eso hay que hacer un trabajo, pero eso es un punto de partida necesario. Y en el caso del marxismo tal como lo entendemos, la clase obrera tiene que demandar. No es que la clase obrera en sí es una demanda. Esto puede parecer una sutileza estúpida, pero diferencia muchas cosas. No es que la clase obrera quiere el socialismo y no lo sabe, debería querer el socialismo y se traiciona a sí misma, está condenada al socialismo pero se equivoca al votar otra cosa. No, la clase obrera tiene que demandar o conformarse. Tiene la posibilidad de hacer ambas cosas. Para saber por qué opinamos que la clase obrera puede demandar, hay que remitirse a las teorías de la crisis y no al deber ser. Justamente porque nosotros creemos que la clase obrera tiene que demandar, o sea que tiene que haber crisis y movimientos en la sociedad y reclamos y lucha de clases y no un puro desenvolvimiento de, de una idea que ya está preconcebida una historicidad necesaria que ya está preconcebida, es que ambas corrientes surgen dentro de la modernidad y se relacionan con individuos libres, con todas las comillas que le podamos agregar a la palabra libre, pero históricamente ese individuo libre novedoso que surge con la modernidad, un individuo libre que puede demandar. Así que eso también es una característica, surge en la misma época. En la misma época, en el mismo territorio, en Europa Occidental, en la misma época y con añitos de diferencia. Por lo tanto, esta demanda del sujeto libre requieren algunas acciones similares. En las dos es necesaria una interpretación, esa demanda, tanto para los marxistas como para los psicoanalistas, esa demanda no dice aquellos que tenemos que entender, por decirlo así, para ambos, sino que hay que interpretar. En las dos corrientes, esta interpretación se realiza mediante una práctica o política o analítica con dispositivos distintos, pero ambos tienen dispositivos. Partido es un dispositivo, el dispositivo analítico lo es, obviamente. Eh, en ambas praxis hay un debate, podríamos decir, alrededor del objetivo, que en principio parece transparente y luego se oscurece mucho y requiere un trabajo, ¿no? Desde las variadas vueltas que le da Freud a qué quiere hacer con su tratamiento, hacer consciente el inconsciente, aminorar el síntoma, sugestionar, ¿no? Eh, la práctica va definiendo a través de sus fracasos ese objetivo, pero el marxismo le pasa lo mismo. La extinción del Estado, ¿no? La aplicación de un Estado hasta que sea posible extinguirlo, la centralización absoluta del capital de manera draconiana, ¿no? Cooperativas. En los dos casos el objetivo aparece por momentos transparente y luminoso y por momentos se oscurece. Y luego su interior, las dos prácticas generan una cantidad de resistencias y persistencias digamos, no es un cuerpo de prácticas en ninguno de los dos que avanza de manera sólida. Para compararlo, podemos compararlo, por ejemplo, con la imagen que da Kuhn de la ciencia, las revoluciones científicas y la ciencia normal. Luego de cada crisis, la ciencia más o menos se reorganiza de manera coherente, consistente, poco unánime. Esto no ocurrió en ninguna de estas dos corrientes. Estos son dos parecidos y hay uno más que es inevitable para todo lo que estamos hablando, son actividades humanas y por lo tanto afectan a los mismos cuerpos, lo cual también es un motivo de confusión. Parece una tontería lo que acabo de decir, pero me refiero a lo siguiente.
la misma persona es afectada por y ese es el objetivo de la charla, ¿no? Es afectada por la coacción muda del capital y es afectada por el inconsciente, por decirlo así. Entonces, al ser afectada la misma persona, podemos decir que estas dos leyes o estas dos fuerzas que lo determinan en gran parte son la misma o están fuertemente relacionadas entre sí. Para la acción que estamos hablando y para su interacción, no. Aunque tengan relación, esa relación es muy secundaria con respecto a las dos prácticas que estamos eh, comparando, que consisten casi por definición en ir para un lado y para el lado opuesto a partir de esos cuerpos. ¿Va bien hasta acá? Bueno, aunque la idea era Lacan, vamos a arrancar para dar mejor marco a esto desde Freud. Eh, Freud tiene textos sociales, o sea, textos en los que escapa al análisis del sujeto con el que estaba trabajando, de la cuestión estrictamente psicoanalítica, y habla de la sociedad. A mi juicio tiene dos tipos de textos. Uno son muy lúcidos, y son lúcidos porque dice, de esto no sé nada, donde dice que no sabe cuál será el destino de la Unión Soviética, es un experimento interesante, donde dice que considera que eh, eh, una sociedad que trastorna económicamente a los individuos como la que estaba viendo no puede subsistir y está condenada a tener trastornos revolucionarios. En todos los textos en los que declara la incompetencia de su ciencia con respecto a otra ciencia. Y después hay otros textos un poco torpes en los que a preguntas sociales, que siempre son preguntas, las que son interesantes, son puntuales, contesta con generalidades. Por ejemplo, ¿por qué la guerra? A la que la pregunta se debería contestar por la expansión imperialista, etcétera, etcétera, eh, el desborde de las fuerzas sobre las fronteras nacionales de los imperios. Freud contesta con la agresividad humana, una respuesta que sirve para todo y no sirve para nada. O sea, no está, esa pregunta responde por qué puede haber guerra, pero no responde por qué hay esta guerra. Y hay que responder por qué puede haber guerra, solamente le ponen el nombre a algo que todos sabemos. Los seres humanos podemos matarnos los unos a los otros. La agresividad humana no fue un descubrimiento freudiano. Eh, Después de Freud, o contemporáneamente a Freud, pero ya no en la persona de él, hay algunas apariciones o intentos de acercar al marxismo y al freudismo, eh, que se llaman freudomarxistas, que tienen una característica interesante en este punto. En la misma medida en que Freud va desarrollando la imposibilidad de todo, en la misma medida que Freud va recortando un malestar inalienable, en la misma medida que en Freud aparece en la pulsión de muerte o el más allá del principio del placer, o en la misma medida que aparece algo que, podríamos decir de una manera, es inabarcable, hay un movimiento de abarcarlo todo. O sea, psicoanalistas que dicen tenemos que intervenir también en lo social para poder eh, abarcar todo, la miseria neurótica y el infortunio ordinario. O sea, ese trayecto que va del año, digamos, la década del 20 y 30, las últimas dos décadas de Freud, están eh, también marcadas por la aparición de estas dos cuestiones que llamativamente coexisten, ¿no? Una restricción a la capacidad
posible de acción, hay algo que está siempre más allá, y es inabordable, es resistente a la acción psicoanalítica y es resistente a la felicidad, y un intento de ir por todo y de lograr la felicidad completa. En general, una distinción de los freudomarxistas, Fenichel, Benfeld, Reich sobre todo, es que acorde con la época se dedicaron a la sexualidad, en el sentido más literal del término, y a la educación. Y que se hayan dedicado a la educación es claramente un contraste con lo que dije antes, ¿no? Justamente el reconocimiento de lo no educable y la aparición de una vocación por participar en la educación. Pero un rasgo de este grupo, o dos rasgos significativos, además de los temas, es que eran modestos y eran marxistas. Cuando digo modestos me refiero a que reconocían que el psicoanálisis estaba en pañales y que lo que ellos buscaban eran más bien intentos de ver si algo podía pasar que la seguridad de que era así, sobre todo con respecto a la educación, ¿no? Que tenían que ver, lo dicen explícitamente, Benfer sobre todo, que había que ver qué podemos hacer de este matrimonio, lo cual es más parecida a la idea freudiana de no sé mucho de esto, explorémoslo. Reich es mucho más categórico. Eh, y por otro lado, que no dejaban de lado, no se basaban en la literatura y la filosofía, sino mucho más en los números de la economía y la ciencia social. En ese sentido se parecían más al marxismo en su manera de abordar el tema. Conocían mejor los textos de Marx. Esa búsqueda era bastante modesta y a la vez honesta. Eh, en el caso de Reis, que era el que más insistía con el tema sexual, sus teorías, obviamente, vistas desde hoy con el diario del lunes, estaban apresadas en el resurgimiento victoriano de la década del 30 y la represión sexual, porque este periodo le hizo ver al nazismo sostenido no en la represión, en la lucha de clases y el imperialismo, sino en cierta moral sexual. Hoy, cuando la moral sexual represiva no ocupa un lugar importante en el sostenimiento de un régimen político, esto parece absurdo y, y vemos que se puede ser exageradamente liberal, hasta forzadamente liberal en términos sexuales, dentro de un régimen absolutamente capitalista. E inclusive crece que recorte crecientemente algunas libertades mientras que da otras. Pero nosotros hoy podemos ver que el capitalismo es muy plástico y puede adaptar combinaciones extravagantes de estas condiciones, mientras que Reis veía una coherencia represiva completa. Quien reprime en la calle, reprime en la cama. O, otra corriente que surge con esta mixtura, pero que no vamos a tocar en estas charlas, porque, porque deriva para otro lado, porque se ha alejado de los términos, porque su principal presencia no tiene que ver, aunque tiene psicoanalistas adentro, pero no ha sido en el psicoanálisis, sino en las teorías culturales, es la escuela de Frankfurt. Pero de esa vamos a, tampoco aporta mucho el tema que queremos tratar. Y hay también una corriente, a la que podemos llamar psicobolche, de los 70, eh, por ejemplo con León Rosisner, que
le da una vuelta a esto que veníamos hablando, y es la idea de que el sometimiento es más o menos producto de una introyección o de interiorizar al burgués o la culpa o condiciones subjetivas que nos hacen ser sometidos o consentir con el sometimiento o con la opresión. Acá que es una aclaración. Eh, Hay dos maneras de ver de concebir la sociedad. Y estas dos maneras no es que son la marxista y la no marxista, para nosotros sí, pero muchos que se dicen marxistas la conciben de la manera opuesta a nosotros. Una manera es concebirla como creemos que la sociedad es una organización para reproducir la vida. Por lo tanto, en cada momento es la organización que los seres humanos que están viviendo en ese momento se dan para reproducir la vida. Otra manera es que la sociedad es un ideal de vida común sin opresión ni represión ni explotación y que está a cierta distancia de su expresión real, fallida, alienada y extrañamente consentida, a la que si uno le quitara ciertas eh, correas, el mundo se desplazaría naturalmente. Para nosotros lo que hay que explicar no es por qué la sociedad soporta vivir como vive, sino qué chances hay de que la sociedad en algún momento pueda vivir distinto. Para la otra corriente, la pregunta es ¿por qué tantos estúpidos no piensan como yo? ¿No? Yo ya me di cuenta que el socialismo es el ideal posible y necesario, pero los obreros no y deben ser muy tontos porque están alienados queriendo vivir su vida a su manera. Entonces, bueno, un poco en el 70, esta corriente de los obreros y los pobres tienen que despertar, y el foco es la teoría máxima de esto, ¿no? Tenemos que poner un petardo en el culo y se despiertan e inmediatamente marchan hacia el socialismo. Está basada en esta idea. No es que los obreros viven más o menos bien y por eso no quieren afrontar los terribles trastornos de la lucha de clases, sino que viven mal y no se dan cuenta. Una cosa interesante, ¿no? Es como sufrimiento subclínico. Sufren mucho, pero está por debajo del umbral clínico, entonces nadie, solamente con un análisis se puede dar cuenta. Esto de prácticas sociales contra la alienación, entonces, es muy característico del boom de posguerra, los 30 gloriosos años de posguerra. Un mundo extraño, de ascenso social limitado pero real, de clase obrera que se educa y cada vez accede a mejores niveles de educación y que cree que si todos no piensan así, debe ser por un defecto intelectual o subjetivo o una especie de interiorización de la opresión o bueno, hay un mundo de explicaciones de este tipo para adjudicarle al otro los problemas que tenemos. Y después está lo que vamos a llamar la izquierda lacaniana, que surge de otro momento, que es el desconcierto tras una serie de derrotas y de palizas para nuestro pensamiento y nuestras ideas. O sea, la represión del fin. Estas derrotas, para abreviarlas, tendrían tres hitos importantes. Importantísimo es la implosión del estado de bienestar. Estos 30 gloriosos años se comen a sí mismos, se devoran a sí mismos. Cuando nosotros los queremos representar en nuestro país, la representación de esta implosión no es el golpe, que es posterior, sino el Rodrigazo. El Rodrigazo y la AAA. El estado de bienestar devorándose a sí mismo y luego cediendo el final de la tarea a la dictadura. La caducidad de los planes de sustitución de importaciones, keynesianos, como lo quieran llamar, para la aplicación de un modelo similar al de Martínez de Oz, pero hecho por un ministro peronista, y la represión feroz, que luego es continuado por otra represión más feroz.
Segundo punto, la aniquilación en Sudamérica de la vanguardia de izquierda, y a nivel mundial también la implosión, porque no es derrotado en una batalla de la lucha de clases ni nada por el estilo, del socialismo real. Tres cosas que han dejado el pensamiento de izquierda golpeado, más un bonus track que es Venezuela. Si todo esto nos había dejado en un difícil lugar para pelear por las ideas marxistas, que el régimen dictatorial venezolano se llame socialismo del siglo XXI, le agregó una capa de bleque final. A esta nueva situación, que no es la de Rosisner, que no es la de Virgen Rey, se le responde con la izquierda lacaniana, que es, también hay un marxismo lacaniano, no sé si vale la pena acá distinguirlo hoy, el miércoles lo hice, pero es la idea de que hay una explicación de lo que nos pasa que tiene que ver con Marx, que no traiciona a Marx y el socialismo, pero que se puede realizar bajo términos lacanianos. Y esta tiene distintas, ¿cómo decirlo?, expresiones, distintos autores, pero todos van a un momento de la obra de Lacan, que es los seminarios, el seminario de contemporáneo con el Mayo francés, donde Lacan menciona mucho a Marx y dice que hay un isomorfismo entre plusvalía y plus de gozar. Eh, yo no soy un experto en Lacan, pero sí tengo la idea de que hay dos maneras de leerlo. Una es siguiendo la construcción de su obra e intentando entender no lo que dice en cada momento, sino de qué manera va respondiendo a pocos problemas que son los que le interesan. Por lo tanto, uno ahí entiende esta especie de collage de la cultura universal que a veces aparenta ser. Sí, está manoteando de todos lados ideas, pensamientos, conceptos, pero no para construir una nueva red conceptual con todo eso, sino para usar todo eso para ir construyendo un par de cosas. Una es el sujeto lacaniano, un problema que se nota que lo va construyendo. Y si uno ve que lo va construyendo y lee de esta manera, y en este punto es muy importante, estamos comparando una obra casi toda oral con una obra casi toda escrita. Y si uno piensa que la va construyendo, tiene que tener mucho cuidado con lanzarse de cabeza a construir aforismos, porque no es el fruto de conclusiones escritas y tachadas y reescritas, sino muchas veces de expresiones orales felices de una construcción. De todas formas, no es mi intención acá quebrar una lanza por Lacan, sino explicar esto. Eh, que el punto de pivot para unir o para acercar a Marx y Lacan es una expresión de Lacan que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque todo el trabajo para construir el plus de gozar es un trabajo, para decirlo muy brutalmente, de ir hacia la mayor singularización. ¿Cómo construir esto? Una relación del ser humano con los objetos, sea lo que sea el objeto, que no tenga ningún objeto definido. ¿Y cómo construir un sujeto que no tenga ningún carácter sustantivo? Es un trabajo de vaciar, vaciar, vaciar para dejar las condiciones de trabajo con lo más singular y a la vez que ese singular esté menos definido
sin dejar de existir. Esta es una batalla ciclópea que empieza con Freud y sigue Lacan. ¿Es esto lo que hace Marx? No, Marx está diciendo cómo construir, cómo descubrir más que construir, cómo construir teóricamente la explicación de eso que, aunque parece que somos bastante singulares, nos coacciona a todos por igual. Y donde ahí nuestras diferencias singulares casi carecen de importancia porque lo que prima es lo que es para todos. En los dos casos hay una relación a un excedente. En el caso de Lacan, el plus de gozar es una relación a un goce perdido y recuperado por el sujeto, por uno. En el caso de Marx, es una parte del trabajo producido y entregado, pero no cobrado por el obrero, que solo se realiza en una doble socialización. Por un lado, porque responde a las condiciones de productividad media, la palabra media va en contra del psicoanálisis, del trabajo socialmente necesario, la palabra socialmente necesario va en contra del psicoanálisis, y que luego se realiza o no en el mercado, contra, ¿no? El mercado significa todos. Entonces, una es un excedente que remite a lo más singular y el otro es un excedente al que queremos explicar que no remite más que a todos. De ahí viene este chiste que se ha dicho muchas veces para hablar del mercado mundial. Alguien estornuda en Wall Street y se mueren de hambre 2 millones de campesinos en Indonesia, ¿no? Como diciendo la conexión de todo efecto, toda causa y todo efecto a través de la red de intercambios mercantiles en el mercado mundial. Eh, entonces, ¿qué teoría se podría desarrollar forzando la unidad o la homología o el isomorfismo, como dice Lacan, entre dos cosas cuyo objeto, cuyo destino y cuya causa son opuestos? Hay otra aparición del capitalismo, hay varias, pero que ha sido retomada, que es la del discurso capitalista, y padece de las mismas, del mismo problema. Los discursos están hechos por Lacan para explicar eh, modos de ubicarse en el mundo en base a qué cosas. A la idea de un sujeto barrado, a la idea de un objeto perdido, imposible de demarcar con precisión objetivamente, justamente, un objeto que no es objeto, a la idea de la inmersión en el lenguaje a través de la aparición en esos discursos, en la estructura de esos discursos del S1 y el S2. Por lo tanto, Lacan está hablando de lo mismo que siempre, del objeto A, del sujeto eh, barrado, del significante, del otro significante ante el cual el sujeto eh, podría representarse, y juega con esto. ¿Qué sería un discurso capitalista? No hay manera de relacionar esto con la productividad media, ni con la acumulación, ni con nada de lo que tiene que ver con el capitalismo para Marx. Lo cual no significa que haya muchas teorías y corrientes que llamen capitalismo cosas distintas, y esto no es algo que uno pueda evitar ni que tenga que hacerlo, pero en nada esto sirve para entender, ni puede explicar, ni se parece a lo que está en el libro que se llama El Capital. O sea, donde está el capital para Marx. Entonces no hay manera, a nuestro juicio, de avanzar ni una ni otra corriente si se ata los cordones de ambos zapatos con la unidad de estas dos ideas. Bien, acá termino y ya veo que Federico dijo algo. Quizás lo que decías esto a recuperar, pero no sé qué momento, porque es verdad, Lacan es, como va cambiando.
va agregando a lo que va diciendo y, ¿no? Y eso lleva tiempo. Pero lo de recuperado, quizás, por ejemplo, me suena un poco la relación de objeto, el psicoanálisis británico de la época, Melanie Klein, Winnicott, que hablan de siempre recuperar algo, que el paciente intenta constantemente recuperar algo. Y Lacan habla bastante de eso para eventualmente, como que siempre Lacan da estas introducciones muy largas, para eventualmente mostrar quizás algo que esto pierde, que esta teoría o la clínica va perdiendo consistencia. Lo de la plusvalía, quizás el punto que a mí me genera, no sé, incógnita es esto de lo que uno ve en la clínica específicamente, no, no, quizás separando por de los sociales, el paciente que siga insistiendo con algo que produce sufrimiento, dolor, no sé, una relación que evidentemente, algo muy simple, no me genera nada positivo, pero sigo insistiendo con esa relación y con esta otra y con esta otra. Y vuelve el paciente sesión tras sesión quejándose del malestar de esto, y lo sigue insistiendo y el terapeuta le dice, bueno, pero si sigue insistiendo en esa dirección, probablemente no vayan las cosas bien y el paciente sigue de todas maneras. Quizás eso es lo que me genera, no sé, incógnita, no sé, definirlo desde esta postura que estás planteando, no sé si se entiende un poco. Sí, lo que pasa es que eso que vos mencionás, que de alguna manera, vuelvo a decir, no quiero entrar en las precisiones de las corrientes psicoanalíticas, no porque no sean interesantes, sino porque no es el tema de esta charla, pero eso que está bastante bien delimitado con el término goce, ¿para qué necesita meter plusvalía? No le sirve al psicoanálisis y confunde a los militantes. O sea, son dos corrientes, dos prácticas que se ven perjudicadas. Pero además, eh, ya que me interesa no recuerdo la palabra que usaste, ¿no? Que a vos te llama la atención, no me acuerdo cómo dijiste. A mí me llama la atención algo que llama la atención, que es lo siguiente. Lo problemático de esto que estamos hablando es que está enmarcado en la fascinación por Lacan. Entonces tiene efectos que a nuestro juicio es necesario combatir y delimitar. Y la fascinación por Lacan hace que cosas, que los psicoanalistas leamos como maravillas cosas raras, ¿no? El ejemplo que vos das del paciente que insiste con estar en un lugar de pérdida, pero no se va de ahí, es para mí el seminario 11 de Lacan, ¿no? Si uno lee el comienzo del seminario 11 de Lacan, Lacan insiste en estar en una sociedad que no quiere hacer y que no hace y que nunca ha hecho y que sus practicantes no les interesa lo que Lacan quiere. A eso Lacan lo llama excomunión. Eso está bárbaro porque Lacan está peleando por su fuente de laburo y yo como marxista lo entiendo perfectamente, está librando una batalla gremial. Pero si un paciente viene y me dice, me han excomulgado porque no me dejan ir a la cancha de Racing con la bandera de Independiente, yo diría, hay que perder algo, Lacan. Si querés la sesión corta y querés salir del estándar anglosajón, tenés que salir de una sociedad que tiene el estándar anglosajón. No sos un perjudicado, una víctima, tenés que hacerte cargo de tus ganas de hacer eso. Entonces, así como esto nadie lo ve en el mundo lacaniano, como, mirá qué caprichosito que era Lacan, sino como la excomunión, cuando Lacan dice plusvalía, no provoca que se lea el Capital, provoca que se le crea, que hay ahí algo en común. Claro que hay una pérdida y hay una insistencia en no perder lo que hay que perder,
y hay un malestar que se basa en que no se puede lograr la felicidad completa. Todo esto del psicoanálisis no es lo que lo que queremos discutir es si alguien quiere ser psicoanalista, que sea psicoanalista, y si quiere ser marxista, que sea marxista. Esas dos actividades son separadas. De hecho, es así, para ser psicoanalista tengo que poner un paréntesis mi actividad como socialista y dejar de militar, que es la parte que me interesa de esto. Y para ser militante socialista tengo que poner entre paréntesis mi oficio de psicoanalista y no interpretar subjetivamente cosas que son sociales. Si tenemos este punto de partida, si acordamos en esto, luego tenemos dos universos teóricos para desplegar y profundizar. Pero este es el punto de partida, porque si no yo interpreto movimientos sociales y eh, sugestiono pacientes, porque les digo que tienen que ser así, o que son boludos, que no entienden las cosas, ¿no? Son dos mundos. Eh, este seminario 16 dice algo que no tiene sentido. Y el debate es, ¿alguien encuentra sentido en esto? Bueno, discutámoslo. No el plus de gozar y el plusvalor, no hay manera teórica de que estas dos cosas funcionen isomórficamente si no es destruyendo una de las dos teorías. Lo que se nota mucho en los oyentes de Lacan del seminario es que no habían leído Marx. Estoy de acuerdo en ese sentido, que son cosas diferentes. Incluso creo que dependiendo del círculo, mencionaste algunos autores lacanianos que yo no conocía. eh, Creo que cambia la orientación. Pero en general creo que, más allá de que esté usando ese concepto marxista, algo que claramente Lacan, sin específicamente indicar qué grupo, qué movimiento, quiere separarse de la política, no quiere mezclar las cosas, Lacan mismo. Desde Lacan no se trata tanto de igualar la plusvalía y el plus de goce, sino de pensar que ambos responden a una misma lógica, esto del excedente ¿no? que aparece, por ejemplo, cuando mencionaste la guerra y la violencia. Quizás lo que Lacan le agregaría es la satisfacción de agredir al otro. Eh, Entiendo, Federico, pero para decir que la plusvalía y el plus de gozar responden a una misma lógica no es lo mismo que decir que en los dos se habla de un excedente. Una lógica es algo más consistente. Una lógica es una red, y no. Esa red, en un caso y en otro, son opuestas. El tema es que como yo no estoy enamorado de Lacan, en lugar de buscar cómo justificarlo, me parece ridículo, como debe ser. No hay nada en común entre de hecho, ni el destino de una cosa y la otra. Vos lo estás señalando muy bien. Eh, no puedo pensar el plus de gozar sin pensar o remitirme a términos como insistencia, repetición, ¿no? Cosas que dan vueltas sobre sí mismas, como vos decís. Una satisfacción en la agresión, cosas que dan vueltas sobre sí mismas. No hay manera de pensar la plusvalía así. La plusvalía inmediatamente se va del obrero y no vuelve nunca más, porque ni siquiera va al capitalista, va al capital. Y la plusvalía, cuando va al capital, vuelve hacia el obrero a enfrentársele como trabajo muerto que lo oprime y lo hace trabajar. ¿Por qué parecido tendría esto con el plus de gozar? Yo no encuentro ninguno. Y en un caso, esa plusvalía no es singular porque solamente es plusvalía en la medida que se puede comparar, y esta es la gran novedad del capital, en la medida que se compara con el trabajo socialmente necesario, productividad media, tasa de explotación. Claro, además del primer libro, del primer tomo del Capital, está el segundo y el tercero. Pero por eso digo, Lacan picotea, y está muy bien, y es maravilloso, si yo entiendo que picotea y hace collage, mosaicos.
pero las teorías son mucho más que esto. Y la plusvalía no existe, se va. Puede ser que no se vaya, puede ser inclusive que no se vaya ni siquiera al propio patrón, porque bajo ciertas condiciones su productividad ni siquiera le permite acumular con sus propios obreros, apenas sobrevivir. La plusvalía va a otro lado. Y ahí está un mecanismo inconsistente con el psicoanálisis, que es la media. Productividad media, trabajo socialmente necesario, las cosas se conectan de uno a otro numéricamente. Eh, los problemas del psicoanálisis tienen que ver con el significante en el territorio más singular de la lengua, del habla, del sujeto. Los problemas del marxismo tienen que ver con cómo esa plusvalía se transforma en valor y ese valor en precios, y entonces tienen debates. No hay mucha manera de avanzar, ni entendiendo una cosa ni la otra, con esta comparación que es un obstáculo, una piedra en el zapato. En cambio, si avanzo sobre una y otra, son capaces de iluminar dos aspectos distintos del mismo sujeto, del mismo individuo, ¿no? Porque ahí no tengo el mismo sujeto, sino dos sujetos. El obrero y el sujeto barrado, como queramos llamar. Pero la pregunta sería, ¿por qué no decir que esto es una pavada? Me interesa esto. A ver si los puedo ver. ¿Lo pueden ver ahí? 400. Ah, ahí está, ahí está. Yanis Stavrakakis, gordito. Ahí. El autor de este es David Pavón Cuellar. Con este pónganse el barbijo. ¿Por qué muestro esto? Porque no es una discusión teórica. Esto es a partir de este sinsentido se construye una corriente, se construye no una, sino varias corrientes políticas. El marxismo lacaniano, la izquierda lacaniana. Hay otra corriente que en cierto modo abreva en Lacan, pero que por lo menos es totalmente reaccionaria, peronista, la de Laclau, pero al menos tiene la dignidad de, no, de tomar una idea de Lacan, pero decir que no la toma como psicoanálisis, sino como idea. Toma la idea de un significante vacío, pero no dice que esta es la estructura la estructura de la sociedad y la estructura del sujeto son similares, sino que dice que es una idea productiva para pensar la hegemonía política. Pero este mundo que acabo de mostrar construye teorías que van en contra de la militancia y en contra del psicoanálisis. Porque al construir esta mixtura que no es ni una cosa ni la otra, ambas corrientes tienen que entregar, ya que estamos hablando de perder y querer recuperar, ambas tienen que entregar algo muy importante, que es su coherencia. Entonces, esta es. Y la otra pregunta es, ¿cuánto pierde un psicoanalista si no puede hacer esta diferencia? ¿Cómo podría pensar bien la singularidad si no logra distinguirla de lo social y lo común? ¿Cómo se puede meter esta trampa en un texto perdido, digo, uno de los encuentros, de los seminarios, que son varios, y son años y años, y a partir de ahí empezar a creer que lo social y lo singular son lo mismo? Estas son las preguntas del encuentro. El título que le pusimos, Diana, que le renombramos, Lacan versus Marx, porque esta es la perspectiva que nos interesaba, era
no porque uno le gane al otro, sino porque se tratan de territorios distintos, y la condición de poder pensar bien a Lacan y bien a Marx es no creer que están hablando de lo mismo. Bien, Diana, una preterición, giro retórico que más me gusta. De acuerdo, pero Si hay, creo, un puente entre la plusvalía de Marx y lo que creo intenta hacer Lacan, que estoy de acuerdo, no vuelve al sujeto, al capitalista, pero lo que hace el capitalismo es organiza ese goce, esa plusvalía. Eso creo es a lo que apunta Lacan, que el capitalismo termina organizando el goce, el sujeto, el deseo, la repetición. Creo que ese es el puente que hace. perdón, Federico, pero ahí haces una transliteración que tendrías que explicar. El capitalista, ¿en qué momento el capitalista extrae goce? No, lo que digo es que estoy de acuerdo con lo que decías vos, esto que decía el obrero, ese extra no vuelve al obrero, lo pierde. Digo que el puente que quizás quiera hacer Lacan cuando menciona la plusvalía tiene que ver con cómo la sociedad o el capitalismo, pero no, Lacan es muy cuidadoso cuando habla de estas cosas porque no se quería meter en la política, definitivamente, quería mantener el psicoanálisis separado de la política. Más allá, después se mezcla, eh, pero el puente que quería hacer era eso, cómo marcaba, me parece a mí, cómo el capitalismo organiza el goce, el exceso, el deseo, la agresión, la satisfacción del paciente. Bien, es exactamente lo opuesto. El capitalismo, eso es una teoría no marxista, la teoría de que el problema está y la raíz de la sociedad y la estructura de la sociedad está en el consumo. No, el consumo es una variable de la acumulación de capital, no es la fuente originaria de la organización social. Todas las teorías burguesas consumistas, por eso este Marx lacaniano les viene bien, se centran en el consumo, y se centran, por eso les cabe perfecto, en la culpabilidad del consumo. ¿Qué consumís? Tenés consumos burgueses, como si un burgués se definiera por lo que consume y no por tener capital. Ese es el marxismo de Lacan, sí, un marxismo no marxista. El capital no organiza el consumo, organiza la acumulación. La principal variable del capital, según Marx, no tiene que ver con el consumo, sino con la acumulación desenfrenada, la competencia y la reinversión para la acumulación. Es más, es tan dramática la oposición entre lo que Lacan quiere decir y el marxismo, que el consumo eh, es un obstáculo del capital. Porque el capital crece en la medida que baja el consumo obrero, porque el consumo obrero es reposición de la fuerza de trabajo, o sea, no plusvalía. Entonces, si yo bajo el salario, la porción de plusvalía aumenta, y baja en la medida que bajo el consumo suntuario burgués, porque consumo suntuario burgués es no reinversión en aumento del capital. Entonces, si en lugar de un yate compré 2 tornos, consumí menos, reinvertí en capital, el capital se desarrolla. O sea que la idea de traer el goce como algo que está en el corazón del capital y el capital organiza, es el problema que trae Lacan con estas pavadas. Pavadas marxistas, digo, no leyó a Marx, no tiene nada que ver con Marx. Hace que la gente crea, Lacan utiliza algo que es una analogía invertida constantemente. Compara dos cosas, pero la que me ilustra no es la que... La que me ilustra es la que ya conozco siempre, y por lo tanto, de la que me ilustro es la desconocida. Él no explica
el plus de gozar con la plusvalía, porque lo hace ante un público que no sabe lo que es la plusvalía, sino que confunde a un público que no leyó a Marx diciéndole que la plusvalía es como esto de lo que él está hablando, que es el plus de gozar. Ese público entendía algo del plus de gozar y nada de la plusvalía. Así que comienza a comprender la plusvalía en estos términos lacanianos estrafalarios, relacionados con el consumo, con el goce, con el individuo. O sea, si alguno es lacaniano lee el Capital, le estalla el bocho. O piensa que le estafaron en el Fondo de Cultura Económica siglo XXI porque le vendió un libro trucho. Es otra cosa. Entonces, claro, ahí es donde viene una gran facilidad del cruce Lacan-Marx para volverse keynesiano o para volverse partidario de las teorías del consumo, para decir que los burgueses son los que consumen, tienen iPhone y no Android. Una cosa tremenda. Porque al creer que un burgués es alguien que usa cierta ropa, me olvido que el burgués es alguien que acumula capital. De ahí, de creer que un burgués es un atributo exterior, a volverme nacionalista porque los burgueses dependen de un atributo exterior como la nacionalidad, hay un paso. No casualmente Lacan era conservador nacionalista, ¿no? Apoyaba De Gaulle. Esto explica también las reiteradas menciones de Lacan, también forzadas, a la palabra amo, que está muy bien utilizada en el lenguaje psicoanalítico y es una tontería utilizada en el lenguaje social. Nosotros no tenemos amos. Los amos caen con el esclavismo. Después vienen los señores y los señores caen con el feudalismo. Y nosotros tenemos patrones. Cuando Lacan utiliza indistintamente clases sociales de tres modos de producción distintos, eh, confunde todo, en términos sociales. Esto no quita que se pueda usar la teoría del amo y el esclavo para el psicoanálisis, pero no sirve para entender la sociedad actual. Salvo que, como nosotros criticamos constantemente, querramos confundir a la clase obrera y digamos que la reforma laboral es esclavista, ¿no? Un oxímoron maravilloso. ¿Cómo va a haber una reforma laboral esclavista cuando el esclavismo carece de leyes laborales, por definición, y las leyes laborales tienen como condición el trabajo asalariado? La poesía y el psicoanálisis no le hacen bien a la militancia. Esto tiene, todo lo que estoy diciendo tiene un problema, que requiere ese proceso tan resistido por todos los seres humanos, que es hacer un duelo por la omnisciencia de Lacan. Reconocer que tiene aportes maravillosos para el psicoanálisis y como lo han demostrado los matemáticos y los físicos, decías estupideces completas en otras órdenes. A ver si lo tengo a mano. No, no sé en qué parte lo puse en la biblioteca, pero hay un eh, hermoso libro de Gerardo Martínez sobre el uso y maltrato de los conceptos matemáticos en la obra lacaniana, que empieza con la misma consideración que hice al principio, diciendo no voy a hablar de psicoanálisis, voy a hablar de matemática, y de la matemática como es y la matemática como la utiliza Lacan.
O sea, estaba defendiendo la matemática sin atacar al psicoanálisis. Bueno, yo creo que se puede hacer lo mismo, defender el marxismo separándolo de su mal uso por un psicoanalista sin atacar el psicoanálisis, que es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Jorge Aleman, todo esto concluye en que hay que luchar, militar, trabajar por una idea que es la soledad común. Y entonces no se lucha por una sociedad, ni se lucha por resolver en un dispositivo analítico el propio sufrimiento, sino por algo que no se sabe qué es. Pero la vertiente Aleman, como es peronista, utiliza este punto de partida para llegar a otro destino, que es el duelo por la imposibilidad del marxismo. En el grupo 1, el del miércoles, quedamos volver a vernos en 15 días para tratar a Zizek y el quinto discurso capitalista. Yo pienso que podemos hacer un combo Zizek, quinto discurso, y Aleman, que son como dos puntos diferentes de la izquierda lacaniana. Yo sé que hablar de Zizek y de Aleman o de Pavón Cuellar no es hablar de Lacan, pero me interesa porque son los que han hecho de estas páginas que estaba mencionando un desarrollo lógico. Si las cosas fueran posibles, como dice Lacan, terminarían en estos atolladeros. O sea, si yo, el de Aleman es muy lógico. Si Marx es el Marx de Lacan, ese Marx está muerto. Lo cual invierte lo que realmente hace. Como soy peronista y tengo que matar a Marx, no hay mejor Marx que el de Lacan para asesinarlo. No hay mejor Marx que uno que no tenga sentido, porque entonces está muerto desde el principio. Rescatarlo de esas páginas en donde está no leído y mal interpretado es una necesidad para nosotros como militantes. Y yo creo que para los psicoanalistas también, para que no se crean que las cosas funcionan socialmente de una manera que no funcionan. Lo cual yo creo que tiene que revertirse en una mala práctica. Otro, quizás acá, ejemplo que se me ocurre para, me parece pensar este puente, que quizás no digo que sea correcto, lo estoy cuestionando también. En la cultura coreana, el trabajo eh, viene con un grado de exceso importante. El coreano tiende a trabajar más de lo necesario, sufre en ese exceso de trabajo. Y ahí me parece que podemos ver las dos, la plusvalía capitalista, pero también el goce del el, el obrero coreano que trabaja más allá de lo que necesita trabajar. No duerme, no se divierte, no sale con los Perdón, amigos. Federico, Bueno, ¿cómo se determina la necesidad de trabajar? en esa cultura porque tiene que ver con una cuestión de ideales, valores, No, 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 digo, ¿cómo determino yo esa necesidad de la cual puedo excederme? Porque para poder trabajar más de lo necesario, yo tengo que tener una medida necesaria previa que alguien, o yo, de alguna manera se determina y que es distinta a lo que efectivamente trabajo. Bueno, algunos pacientes que yo tengo que son coreanos trabajan para empresas donde no necesariamente te dicen tenés que trabajar de esta hora hasta esta hora. El paciente se queda en la oficina cuando ya no hay supervisor, no hay nada. Y quizás el trabajo que yo hago en ese caso tiene que ver con eso, con intentar limitar un poco Me ese parece goce. perfecto. En términos de un paciente, eso puede ser un goce. Ahora, hay un problema en términos sociales de lo que vos decís. La primera cuestión es, la cultura coreana no existe. Corea es un país inventado luego de haber sido destruido por
la ocupación japonesa, la guerra mundial y la guerra de Corea. Lo que se llama el poder blando coreano es una cultura occidental anglosajona con ojos rasgados. El K-pop es en inglés y no tiene instrumentos coreanos tradicionales, no tiene melodías tradicionales coreanas, no tiene nada coreano, salvo estar hecho por una factoría coreana. Entonces, desde el punto de vista que vos lo tratás, ese paciente singular expresa un goce que vos podés eh, en el dispositivo analítico mensurar como excesivo. Pero la reconstrucción de Corea eh, podría dar otra explicación social totalmente distinta de por qué un coreano no puede retirarse del trabajo. Porque es un país construido, es un país construido de manera capitalista desde la nada. Desde la mayor pauperización y falta de modos de reproducir la vida de una población que había sido arrasada durante 40 años, 3 guerras. Y desde esa base mínima, mínima, mínima de la reproducción de la vida, tiene 3 inyecciones de capital muy fuertes que son las reparaciones de guerra de Japón, la que le ponen los yanquis en parte durante la guerra y lo que los yanquis le pagan después de la guerra de Corea porque son el principal aportante de combatientes en la guerra de Vietnam. Y hay un dato interesante. Las reparaciones de guerra por las víctimas de la ocupación japonesa, las violaciones, no van a las víctimas, sino al Estado. Y el Estado construye a partir de ahí Samsung, por ejemplo. Entonces hay 2 maneras de pensar esto: el goce singular de un coreano o la estructura particular de Corea eh, que permitió una acumulación feroz mediante dictaduras sistemáticas desde el año 51 hasta el año 80, que es una explicación más plausible de cómo vive un trabajador coreano. Entonces no tengo que recurrir a una media social que no tengo dónde tomarla como trabajar de más. Porque desde el punto de vista marxista, todos trabajamos lo necesario para vivir. Lo necesario incluye, cuando me miro como individuo, una cuota de goce o no, pero desde el punto de vista del rasero social, es lo que la sociedad, si no lo hago, me deja fuera. Son 2 medidas distintas. Si quiero explicar Corea a través de lo que me dice un paciente, quizá no sepa mucho de Corea. Tiene una historia muy particular, muy interesante. Y inclusive esto, se supone coreano, lo que es plenamente occidental. Pri, Sí, buen día. Quería sumarme. Yo anticipo unas disculpas. Como estoy cursando un posgrado en psicoanálisis, no puedo evitar, me estoy conteniendo, pero no puedo evitar traer ejemplos de ahí porque me sirve mucho todo lo que venía, o sea, lo que charlamos el miércoles y lo que charlamos hoy, lo veo en lo que se imparte en el posgrado. Y quería poner un ejemplo. Ayer, en una clase en la que se abordó el texto de Psicoanálisis y Medicina de Lacan, ocurrió un poco esto que vos señalás, Ricky, en la charla, que es, en base a un texto, en base a la definición del discurso médico y la relación que se hace de la medicina con el discurso amo, en base de eso, si uno escuchaba la clase de ayer, en la medicina hay agentes que quieren subyugar al paciente, que quieren el paciente enfermo, que lo están dominando, que están en el lugar de amo, porque si bien uno puede decir, bueno, Lacan está apuntando a cuál es la posición ahí,
del tipo que escucha, por ejemplo, como psiquiatra, al que está como analista. Pero el problema es que se hace una extrapolación de esto y entonces se convierte, en la clase de ayer era una clase con 40 personas que trabajan como psicoanalistas, todos hablando en términos de que la medicina es el demonio. Yo pensaba, pero ¿cómo hace esta gente para que el paciente hable y para que digamos, para que se produzca la escucha y la posibilidad de un dispositivo analítico si están brotados y no toman una medicación psiquiátrica? Me preguntaba, esta gente que está acá en este aula, si le agarra cáncer, ¿va a ir a la medicina oriental, que era la única que rescataban, porque decían que la medicina occidental era el demonio? Entonces, ante un texto como Psicoanálisis y Medicina, la lectura en un posgrado en un hospital público, digo, no es que es un sucucho, la lectura es, la medicina es el discurso del amo, el discurso de la medicina es opresor, la medicina nos quiere enfermos, entonces se confunden las leyes de funcionamiento del capitalismo con, eh, con esto que estaban, digamos, con lo que ocurre en un dispositivo particular para tratar una dolencia singular. Se hace una extrapolación entre una cosa y la otra, y eso me parece que es como, o sea, coincido con vos, es nocivo para ambos territorios, o sea, es nocivo para hacer política en tanto marxistas y es nocivo para la disciplina de quienes quieren trabajar como psicoanalistas. Uy, se fue. Sí, y hay algo más ahí. ¿Terminaste, Pri? Terminé, pero ya estoy medio gaga, entonces en vez de silenciarme, había apretado para irme. Ah, botón, sí, lo suelo hacer. No, y hay otra vez el mismo caso. Puede ser que cada paciente singular tenga una relación con la medicación y con los médicos y con la salud singular que tendrá que escucharse en ese tratamiento. Ahora, socialmente el lugar de la medicina no es una cuestión de voluntad, hay una coacción muda. La salud, como cualquier rama productiva de la sociedad, se industrializa y pasa del artesanado a la industria, y el lugar del médico, y mucho más del psicoanalista, va siendo sometido por la industria y sus productos. Y esto es una ley social que se llama paso a la gran industria. Así que ahora, en lugar de un estetoscopio, hay un tomógrafo, y evidentemente el peso, el centro de gravedad de esa rama productiva ha pasado a la industria que produce cosas increíbles con gran cantidad de capital orgánico y con menos cantidad de trabajo variable, y que esto se puede rastrear de maneras muy objetivas. Por ejemplo, uno puede ir a los convenios del gremio de sanidad privada y ver que de 7 pasaron a 14 porque aparecieron los convenios de las industrias más desarrolladas de laboratorios que tienen salarios tan altos que tienen convenio propio. Esto es una explicación del lugar de la medicina que no solamente no puede perder ese lugar preponderante porque es el vehiculizador de la industria, sino que es preponderante con respecto a otras prácticas, pero sometida con respecto a la industria. No puedo llegar a esta conclusión y entender cómo funciona la rama salud en la voz de un paciente. No hay este juego de que lo que dice el paciente ilustra lo social. Tampoco de que lo social me ayuda, puede ayudarme en el sentido de ubicarme en términos muy generales, pero lo que tengo que escuchar no es lo social, sino la singularidad exclusiva de esa persona que está hablando. Y cuanto más pueda hacer esta diferenciación y menos luche por unir lo que está separado, ¿no? Al revés de lo que dicen los curas en los casamientos, ¿no? Lo que Dios une, que no se separe, acá es lo que está separado, que ninguna torpeza nos obliga a unirlo. Cuando están separados, son muy productivos. Esto que dije recién, cuando están separados es muy productivos, tiene eh, una condición onerosa, que es que entonces yo tengo que, como persona, trabajar el doble, porque tengo que poder
o pierdo la rebaja intelectual que me haría el mundo si las dos teorías fueran consistentes entre sí. En cambio, en este caso, en otras no, porque hay cosas que son complementarias, pero en este caso, que son antagónicas, hay que tener una cabeza para el psicoanálisis y otra para el socialismo. Es como si uno se sacara, o si hablara dos idiomas, no sé. Las cosas funcionan de una manera en una teoría y de otra en otra. Tiene un objetivo y otro. Tiene una manera de funcionar y otra. Y tengo que saber en cuál de los dos idiomas estoy hablando, porque las cosas no tienen las mismas estructuras ni las mismas dinámicas, salvo con estas maniobras extravagantes y propias solo para usar un neologismo lacaniano, de la lingüistería, que es, esta palabra aparece en los dos lados, ¿no? Hay una parte, un pequeño párrafo del Capital en el que Marx señala que el patrón se pasea por la fábrica sonriente. Bien. Tiene muchas páginas el Capital. De este párrafo en el que Marx, que además de un teórico, era un militante, le trata de mostrar de manera negativa al patrón, que mientras los trabajadores se desloman, él la pasa bien. Se han escrito páginas y páginas alrededor de que Marx señala ahí el goce. El libro dice todo lo contrario. El libro dice, el capitalista es la personificación del capital. Que es como decir, si goza, si no goza, si tiene culpa, si le parece... El capitalista es la personificación del capital. Y sus decisiones solo son importantes socialmente en tanto acumulan o fracasan. Sin embargo, el deseo, la necesidad de completud, de que una teoría va a cubrir todos los aspectos de la vida, y entonces, si la teoría es completa, yo soy completo, llevó a que se escriban muchas páginas diciendo, ahí está, ahí tenemos. Marx y Lacan, Marx y el psicoanálisis, hablan de lo mismo, todo es redondo, todo cierra, somos perfectos. En este punto, estas lecturas no son tan antimarxistas como antipsicoanalíticas, porque el punto de partida debería ser el contrario. Hay algo irrecuperable, esa completud es un fantasma absurdo. No vamos a lograrlo, no vayamos por ahí, admitamos la totalidad es imposible y hagamos algo que se pueda ser productivo. Y sin embargo, con ese solo renglón se arma una biblioteca. Ah, el patrón se ríe, goza. Bien, contra estas lecturas inconsistentes, parciales y además, como dije recién, en esta expectativa de completud profundamente neurótica, es que nosotros tenemos que pronunciarnos, porque esto afecta la capacidad de construir una organización socialista. En el caso del socialismo, por esto, pues remite a las teorías del consumo y toda una serie de cuestiones de interpretación social propiamente burguesas, propias de la interpretación burguesa del mundo. ¿Les parece en 15 días ver un par de citas respecto a todo lo que hablamos hoy? Federico, Sí, buenísimo. sí, Edgar, desmuteate. Yo también estoy que apreté el botón equivocado, estoy de acuerdo. Perdón. Ah, era un dedo, no una mano lo que levantaba. Sí, eso. Sí, perdón. Bueno, en 15 días, misma hora,
vamos con citas. Lo que vimos hoy y algunas cositas más como Zizek y Alemán. Sobre el silencio, voy a cortar la grabación. Buenísimo. Gracias. Chao. Y nos vemos la semana que viene. It's only been given time to think that creates boredom. I could be better off another way. Don't get that opportunity to think to me. It's not worthwhile, just take that opportunity to think away. Just give me things to do, nothing to think about or look at. I'll work until my muscles break. I'll live a life as long as or as short as you require me to. A life as long as those things take to do. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Animal mentality. Just give me animal mentality. Just give me animals mentality. Just give me animal mentality. Just give me animals mentality. Then I'll get by.